Es magíster en Ciencia, Tecnología y Sociedad. Es docente e investigador en la carrera de Bibliotecología de la Universidad Nacional de La Plata. Gabriel es doctor en Física e investigador en el Centro de Investigaciones Ópticas, que depende de la Comisión de Investigaciones Científicas, o sea, del CIC, y ambos pertenecen a la Cátedra Libre Ciencia, Política y Sociedad de la Universidad Nacional de La Plata, que edita la revista Ciencia, Tecnología y Política desde 2018. Así que bueno, estamos con ustedes y los escuchamos atentamente. Bueno, voy a compartir pantalla, a ver si el ensayo que hicimos hace un rato funciona. Yo voy a dejar de verlos. Ustedes me van a ver a mí, pero yo voy a dejar de verlos a ustedes. Ese es el problema que tiene el Meet. Así que vamos por ahí. Ahí deben ver la pantalla en dos partes y creo que ahí se ve la pantalla completa, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer, una alegría poder compartir con ustedes este tipo de trabajo sobre el cual nosotros ya hace un par de años publicamos un artículo en nuestra revista Ciencia, Tecnología y Política. Como se mencionó en la presentación, nosotros pertenecemos a la Cátedra Libre Ciencia, Política y Sociedad de la Universidad Nacional de La Plata. Esta es una cátedra, las cátedras libres, como ustedes saben, son cátedras que no tienen una estructura curricular específica. Nosotros creamos esta para trabajar la problemática de las políticas científicas en el año 2011, o sea que llevamos 10 años con la cátedra y en el 2018 sacamos la revista Ciencia, Tecnología y Política. Estamos muy contentos porque ya superamos los 32.000 lectores y estamos, ahora en noviembre está saliendo el número 7 de la revista. Y más durante la pandemia, el año pasado, creamos con más de 70 integrantes de todo el país, la red de pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y sociedad. Y un poco a partir de estos espacios hemos avanzado sobre estas temáticas, sobre la temática de evaluación. Ustedes van a ver que hay en la charla que vamos a dar, una de las consecuencias que tiene el problema de las publicaciones es su impacto en las políticas de evaluación. Entonces también hemos elaborado algunas cuestiones en relación con esa temática que en todo caso después, si quieren, les comentaremos más en detalle. Bueno, esta charla la vamos a compartir, a dividir en dos partes. Una primera parte en la que yo me voy a referir al negocio de las revistas científicas y una segunda parte en la que Marcela se va a referir más específicamente al movimiento de acceso abierto. Así que vamos con la primera parte. Bueno, primero déjenme ubicarlos un poquito en un poquito de historia. Las primeras revistas científicas se crearon hace aproximadamente unos 350 años y inicialmente eran editadas por las sociedades científicas, que eran las sociedades científicas referentes en cada campo del conocimiento y fundamentalmente distribuidas entre sus miembros y asociados. Siempre cumplieron el rol de validación y certificación del conocimiento científico por el mecanismo de evaluación por pares, lo que se llama peer review, y por lo tanto han cumplido, digamos, durante muchos años un rol, digamos, de comunicación y de difusión esencial para el trabajo científico. Pero la complejización y profesionalización de los procesos de edición, como recién charlábamos, llevó en principio un poco por esta dinámica y otro de esta complejización, pero otro poco también por un problema
ahora lo vamos a ver más por una cuestión más de tipo económico, a la tercerización de las funciones de la publicación que empezaron a estar a cargo de empresas comerciales. Es decir, las sociedades científicas dejaron en manos, o sea, Marcela recién justamente estaba comentando un ejemplo acá, digamos, local, acá en la Argentina, este fenómeno de tercerizar, de traspasar, digamos, lo cual implica un costo económico importante y obviamente un negocio para estas editoriales. Lo que pasó en la medida en que empezó a producirse al principio esta tercerización, mantenía el espíritu con el que habían sido desarrolladas originalmente estas publicaciones, pero con el tiempo las editoriales privadas, con fines de lucro, fundamentalmente con fines de lucro, fueron incrementando su poder e influencia dentro del sistema científico. Y en un estudio realizado en el año 2015, digamos, hecho fundamentalmente por estos autores, un equipo, digamos, de autores canadienses que publicaron este trabajo en una revista de acceso abierto que se llama Plus One, mostró que el 50% de los artículos publicados en el periodo 1973-2013, estamos hablando de 45 millones de artículos según la Web of Science, pertenecían a revistas editadas solo por 6 editoriales. O sea que estas 6 editoriales actuaban como un oligopolio que además tenía márgenes de ganancia cercanos al 40%. O sea, observen que hay muy pocos negocios legales en el mundo con semejante nivel de ganancia, ¿no? ¿Quiénes son estas editoriales? Estas 6 editoriales. Bueno, por un lado, sobrevivió dentro de estas 6 una editorial que está vinculada a una asociación científica, la American Chemical Society, es la única de esta magnitud, y las otras, que son totalmente privadas, son Elsevier, Taylor & Francis, Sage, Springer y William Blackwell. Estas 5 privadas y esta de la asociación, como decía recién, acaparan el 50% de los artículos publicados en este periodo. Y hoy eso ha aumentado. Si se analiza un poquitito más en detalle esto, en el mismo artículo se muestra que en las humanidades y las sociales hay una mayor diversidad, es decir, hay más de 6 editoriales que concentran la mayor parte de las publicaciones, pero en las ciencias naturales y en las ciencias de la salud todavía la concentración es mayor al 50%. Ahora, ustedes me dirán, ajá, entonces tenemos que el 50% de todo lo que se publica está manejado por 6 editoriales. Y no es así, ¿no? Este es la otra cuestión interesante. Fíjense que según la base de datos Scopus, que se creó en 2004 y es propiedad de Elsevier, existirían alrededor de 80.000 revistas científicas en todo el mundo. Esto no es muy claro cuántas revistas hay. Son estudios, pero son muy variables. Hay otros que, por ejemplo, estiman que el número es de 300.000. Ahora, las 2 bases de datos que indexan fundamentalmente, Scopus y la Web of Science, indexan solamente del orden del 20% de las revistas. Es decir, que estamos hablando de una parte muy pequeña de todo lo que se publica. Y sobre esta base calculan sus indicadores bibliométricos. O sea que la primera conclusión es que la mayoría de las revistas no están indexadas en ninguna de las grandes bases de datos y por lo tanto no suelen incluirse en ningún estudio bibliométrico de corriente principal. Esto tiene mucho que ver
con lo que podemos llamar las revistas de los países que se editan en los países periféricos, por ejemplo, muchas revistas latinoamericanas. Y por otro lado, la indexación en bases de datos internacionales es un proceso que también controlan los grandes grupos editoriales. O sea, si estas dos grandes bases de datos, Scopus y Web of Science, están en manos de las propias editoriales privadas y solo indexan un 20% del total, entonces tienen un claro dominio sobre qué se incorpora y qué no se incorpora. Ahora, uno podría decir, bueno, este es el precio que hay que pagar por una comunicación de calidad y por un bien común. Y sin embargo no es así. Históricamente, los editores, digamos, cumplían un rol central en la difusión del conocimiento científico, porque de alguna manera establecían cierto nivel de control en términos de calidad. Y sobre todo en términos de lograr la difusión, una difusión masiva de las revistas. Pero con el advenimiento de la era digital, las facilidades que aparecieron y los múltiples recursos con que hoy contamos, la verdad que permiten cuestionar para qué necesitamos un editor o para qué necesitamos un rol que hoy está totalmente desdibujado. Y sobre todo si tenemos en cuenta que la casi totalidad de las revistas científicas se basan en un sistema de revisión por pares que utiliza a los propios investigadores e investigadoras para hacer todo el trabajo sin pagar nada por ello. O sea, esto no tengo que contárselo a ustedes, pero todos sabemos que somos nosotros los que actuamos como revisores. Los autores tienen que presentar el trabajo cada vez más en el formato y en los detalles de la revista. Antes, ya hay revistas que ni siquiera revisan el idioma. Antes, digamos, la mayor parte de las revistas preparaban los manuscritos, corregían la redacción. Hoy prácticamente casi nada de eso se hace. Todo eso queda en manos de los autores y de los evaluadores que somos nosotros mismos. Y tampoco el control de calidad de lo que se publica es un valor añadido por los editores. Insisto, son en la propia comunidad científica lo que establece ese control de calidad y lo hace gratuitamente. De modo que las editoriales realizan cada vez menos un trabajo de edición de los manuscritos, delegando esta tarea en editoras y editores, en las y los propios autores, y otra vez sin ningún costo. Entonces, las grandes editoriales no solo no tienen que pagar por los artículos que publican, sino que, como les decía antes, cuentan con márgenes de beneficio de más del 40%. O sea, es un negocio redondo. Prácticamente podríamos decir que muchas de estas editoriales, les alcanza con tener una oficina y 3 o 4 secretarios o secretarias para resolver digamos, la dinámica de funcionamiento, y eso con una ganancia realmente brutal. Perdón, están ahí, ¿no? ¿Me siguen escuchando? Aquí estamos. Sí, atentísimos. Sí, bien, yo pregunto porque como no los veo. Bien. Por otro lado, como si esto fuera poco, las editoriales han comenzado a utilizar elementos que imponen como elementos de calidad que no fueron nunca pensados para establecer justamente la calidad de la publicación, sino las características de la revista, ¿no? Me refiero a que se establecen lo que podríamos llamar factores, en particular vamos a hablar del factor de impacto, que definen un ranking presuntamente de calidad de las revistas que después se proyecta a
la propia evaluación de las publicaciones. En particular, me voy a referir al factor de impacto de una revista. El factor de impacto, o en inglés el Journal of Impact Factor, es el número de citas en un año de trabajos científicos publicados en 2 años previos, ¿no? por la misma revista, dividido el número total de trabajos publicados por esa revista en el mismo periodo. Lo interesante es que este parámetro, el factor de impacto, no fue creado para definir la calidad de los trabajos que se publican. Fue pensado hace aproximadamente 40 años por Eugene Garfield, uno de los creadores del ISI, para valorar el impacto de las revistas y para poder ayudar a los bibliotecarios. O sea, quiero dejar en claro esto. El factor de impacto se pensó como para poder evaluar a la revista y no lo que publica la revista. No es un índice de calidad de los artículos, sino nos dice cuál es el nivel de difusión, cuál es el nivel de distribución, cuál es el nivel de llegada que tiene una revista, pero no nos dice nada sobre lo que la revista publica. Este es un primer problema, porque esto vamos a ver que se traslada en muchos casos, casi todos, digamos, a la dinámica de evaluación. Por otro lado, esto está asociado a las bases de datos. Las bases de datos que han sido otra vez pensadas como índices bibliométricos para el sistema, digamos, de publicaciones, y no para establecer criterios de política científica. Estos índices bibliométricos son, por ejemplo, el Journal of Impact Factor, que es de la Web of Science, que actualmente pertenece, porque así como recién mencionaban, digamos, todas estas editoriales y estas bases de datos van cambiando de dueño y cada vez es más predador. Ahora la empresa que está a cargo es Clarivate Analytics, y el índice SJR de Simago, el Simago Journal Rank, que asignan puntaje y prestigio científico a las revistas, que era originalmente de Elsevier, ahora es de Scopus. Entonces, estos índices bibliométricos, junto con el factor de impacto, son impuestos fundamentalmente por las revistas de corriente principal, que establecen criterios, modas que se utilizan como elementos de política científica y de evaluación de las actividades científicas, que impactan fundamentalmente, muy negativamente, especialmente, como vamos a ver, en las revistas, no solo, digamos, en la comunidad científica, sino también en la sobrevivencia de las revistas, digamos, de la periferia, de las revistas que no están en lo que podríamos llamar la corriente principal. Y cuando se traslada a la evaluación de investigadoras e investigadores, aparecen como un elemento. Claro, es mucho más fácil, digamos, cuando uno está en una instancia de evaluación, poder usar algún tipo de numerito, digamos, que tener que hacer una evaluación cualitativa, porque eso implica mucho más esfuerzo y mucho más tiempo. Y entonces aparece claramente el tema del paperismo y todas estas manifestaciones de la evaluación, que son impuestas fundamentalmente cuando se utilizan estos criterios, estos insumos, digamos, la idea del producto, digamos, que además fue impuesto con un criterio totalmente económico, esta idea de valorar papers y patentes y donde están publicados, el concepto de insumo-producto, cuánta plata tengo, cuántos papers y patentes tengo, como una forma de valoración, digamos, de la actividad científica, que fue impuesto, digamos, por el manual de Oslo y de Frascati, de la OCDE,
que no tiene que ver con una decisión de la propia comunidad científica internacional, sino como con una decisión de un organismo económico, fundamentalmente, ¿no? Pero eso en todo caso después podemos aclararlo mejor. Bueno, acá tienen, está mencionado el artículo que nosotros, un artículo más completo, donde contamos más en detalle algunas de estas cosas. Debo decirles que deberíamos revisarlo, ¿no, Marcela? Porque ya algunas cosas, nosotros publicamos este artículo en el 2016, perdón, en el 2018, y ya algunas cosas las tenemos que revisar, ¿no? Porque, por esto que mencionábamos de la velocidad a la que van cambiando. Bueno, ¿cómo impacta? Entonces quiero entrar, para ir terminando, un poco de lleno en esto de cómo impactan las políticas editoriales en el sistema científico. ¿Por qué es un problema esta concentración editorial en 6 editoriales, 5 de ellas editoriales con fines de lucro explícito? Primero porque definen lo que llamaríamos el mainstream de la ciencia, la corriente principal, la dirección principal digamos, de qué se investiga y qué no se investiga. Expresan las orientaciones temáticas, los temas de frontera, las líneas a desarrollar, establecidas fundamentalmente con los criterios de importancia y las necesidades de los países centrales, porque, digamos, estas revistas reflejan fundamentalmente eso. Entonces, establecen fundamentalmente, para decirlo sencillamente, qué se investiga y en qué dirección se investiga. Por otro lado, impactan sobre el manejo de la esfera de circulación del conocimiento científico, en el sentido de que esta esfera de circulación actúa sobre la esfera de producción, definiendo una agenda científica que pasa, como decía recién, a ser la agenda dominante. Esta agenda, y esto es muy importante, no tiene por qué ser la de los países periféricos. Los problemas y necesidades de la ciencia actual, que se expresan en la ciencia actual, son los problemas y necesidades del capitalismo, fundamentalmente, del sistema del sistema dominante, y por lo tanto son los problemas y necesidades de los países centrales. Y no necesariamente reflejan nuestras necesidades, nuestras prioridades y nuestros criterios de importancia, ¿no? Lo que es importante para un país en términos de, el criterio de importancia en términos de cómo lo plantea Oscar Barsaski, ¿no? Barsaski dice, como probablemente algunos de ustedes conozcan, que el criterio de verdad no es el único criterio a tener en cuenta en una investigación científica, sino que hay que incorporarle el criterio de importancia. El criterio de importancia es qué valor tiene esa investigación en un lugar determinado o en una realidad determinada. Y sobre todo esto es muy importante cuando hablamos de investigación aplicada. Entonces, poder definir, digamos, las políticas científicas en función de estos criterios de importancia, de nuestras prioridades, de nuestras necesidades, implica también cómo se va a evaluar, con qué criterios se va a evaluar. Y si usamos los criterios de las revistas de mayor impacto, y bueno, no sirven, no nos sirven, ¿no? Es un poco esto de lo que comentábamos hace un rato, que se plantea China, digamos al pensar con su peso mundial y su peso también en la comunidad científica internacional que tiene actualmente, poder replantearse a partir, digamos, de sus necesidades y no de las necesidades de los países capitalistas centrales, ¿no? Otro aspecto de por qué esta concentración es un problema es bastante más pedestre. Se trata de un sistema que lucra con el acceso al conocimiento y con el trabajo de las científicas y científicos y obliga a las instituciones y estados a dedicar una proporción cada vez mayor de los presupuestos de investigación a financiar este negocio. O sea, no se lo tengo que decir a ustedes. Si ustedes quieren publicar en alguna revista importante del campo en el que están trabajando y tienen un subsidio de la agencia o del CONICET,
van a tener que pagar del orden de los $1.000 o $2.000 por una publicación, y lo más probable es que se queden, digamos, con 2 o 3 publicaciones ya no tienen más subsidio, digamos, probablemente. Entonces, este es un ejemplo muy, muy sencillo, pero bueno, esto es un problema mundial, no es un problema solamente local por el desfasaje que nosotros tenemos entre los pesos y el dólar. Este es un problema, es una queja muy generalizada en la comunidad científica internacional. El otro aspecto es porque ha incorporado esta concentración, digamos, editorial, ha incorporado la utilización de indicadores bibliométricos, esto que mencionaba antes, como criterio de evaluación de las investigadoras, criterio de evaluación individual para las investigadoras e investigadoras y para los subsidios y proyectos, fortaleciendo el rol de las editoriales y las políticas que implementan. O sea, esto que decía recién, el conteo del número de papers indexados por las bases de datos que se utilizan en las evaluaciones, tiene en cuenta principalmente revistas publicadas por las grandes editoriales comerciales. Todas las demás quedan afuera. Eso crea un fuerte incentivo para que las investigadoras e investigadores publiquen en estas revistas y por lo tanto es un círculo vicioso. Por lo tanto, refuerza el poder y el control de los editores privados en la dinámica de la comunicación científica. O sea, si me van a evaluar, digamos, por publicaciones en revistas indexadas, entonces tengo que publicar en esas revistas para que mi carrera pueda avanzar. Si no, me voy a quedar. Entonces, mientras la publicación en revistas de alto factor de impacto sea un requisito para que las investigadoras e investigadores obtengan posiciones, financiación en la investigación y reconocimiento de sus pares, las principales editoriales comerciales mantendrán su posición de poder en el sistema de publicación académica. ¿Hay alternativas para esta problemática? Bueno, lo primero que quiero poner de manifiesto es que esto no es un debate ni un problema que tengamos en Argentina. Es un problema internacional muy caliente. Los cuestionamientos a este tipo de evaluación y a la concentración de las revistas científicas son generalizados y desde distintos ámbitos se viene reclamando la necesidad de que hay que hacer un cambio. Un cambio donde se valore a los investigadores y a las investigadoras por su trabajo y no por la real y no por las revistas en las que publican. Y hay dos grandes movimientos, la Declaración de San Francisco sobre la evaluación de la investigación, que se produjo en 2012, es lo que a lo mejor algunos de ustedes conocen, se llama DORA, que los invito a leer esta declaración, ahí pongo el acceso, y además adherir a este movimiento, que lo que plantea son alternativas interesantes a esta problemática. Y el otro es el manifiesto de Leiden, del año 2015, que tiene características parecidas. Y especialmente, sobre todo muy vinculado al campo de las ciencias sociales, digamos, el FOLEC, el Foro Latinoamericano sobre Evaluación Científica de Claxo, que con el mismo espíritu que DORA y que el manifiesto de Leiden, proponen revisar el uso de parámetros de conteo como el factor de impacto para la evaluación en general de proyectos, subsidios, promociones, y hace además una serie de recomendaciones y principios básicos para repensar la evaluación con un sentido mucho más cualitativo, desechando los factores, los índices y los factores como los que mencionábamos anteriormente. Entonces, para terminar, permítanme cerrar con unas conclusiones parciales y después darle lugar a Marcela, mi compañera Marcela, que va a hablar ya más específicamente del acceso abierto y les va a contar algunas conclusiones. En primer lugar, el conocimiento científico generado con fondos públicos es un bien común y el acceso a él es un derecho libre, universal y gratuito. Me parece que eso es un aspecto que tenemos que ponerlo en el centro del problema. Y por otro lado, la concentración editorial es un negocio que lucra con el conocimiento, atenta contra la libre circulación de la información científica
impone agendas y produce una influencia negativa en las políticas de evaluación de la actividad científica. Bueno, entonces con esto cierro y le doy lugar a Marcela para que pueda continuar con la segunda parte. Así que voy a dejar de compartir. Bien. Bueno, gracias Gabriel. A ver, vamos a ver si yo puedo hacer lo mismo y me funciona. Mira. ¿Se ve ahí? Sí. Sí. Sí, se ve. Espera. ¿Por qué no era así? Tenía que hacer una pestaña. A ver, voy de nuevo. Y acá. Ahí se ve. Perfecto. Intervalo, ¿no? Sí, perfecto. Y Sí. aquí, bueno, la parte 2. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, gracias también por la invitación, un poco continuando esta primera parte que habló Gabriel. Yo les voy a hablar un poquito del movimiento de acceso abierto. Bueno, un poco como reacción y respuesta en parte a toda esta problemática que venía explicando Gabriel de la concentración editorial y de los oligopolios de las revistas. Surgió, podríamos decir, a principios del nuevo siglo, porque esto fue más o menos por los 2002, es la primera declaración, lo que conocemos como el Movimiento Internacional de Acceso Abierto, que fue básicamente la reunión de los distintos grupos sociales afectados por por esta problemática, que son grupos de científicos, de profesores, de estudiantes, de editoriales, de bibliotecas y de instituciones que ante esta problemática de no poder acceder a la literatura científica, digamos, proponen una nueva definición de lo que es el acceso abierto al conocimiento científico, que es un poco la que pusimos ahí en la filmina, ¿no? Acceso libre, gratuito, irrestricto e inmediato, sin restricciones a la literatura científica a través de Internet, ¿no? Argumentando en que a partir de que tenemos estas nuevas tecnologías, cualquier persona tendría que ser capaz de leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, compartir y enlazar la literatura científica sin ningún tipo de barreras ni legales ni económicas, salvo las que implique disponer de acceso a Internet, ¿no? La única restricción es citar adecuadamente al autor y respetar la integridad de las obras. En estas reuniones, en estas declaraciones, que fueron 3, se conocen como las 3B, porque se hicieron en distintas ciudades que todas empiezan con B larga. La primera fue en Budapest, la segunda en Bethesda y la tercera en Berlín. Se fue delineando un poco cuáles eran los principios del movimiento de acceso abierto. Y bueno, después de esta definición lo que se propuso fue ¿cómo logramos este acceso abierto a la literatura científica? Bueno, a través de 2 vías que se empezaron a denominar con colores, ¿no? La vía verde y la vía dorada, probablemente hayan escuchado hablar de ellas. La vía verde propone que, bueno, que sin importar dónde se publique, los científicos, los investigadores, quienes generan la literatura científica, pueden autoarchivar, depositar una copia de los trabajos que publicaron en cualquier tipo de revista en un repositorio digital abierto. Esta sería una forma, si todos hiciéramos eso, en estos repositorios podríamos acceder de forma gratuita a la literatura científica. Y la otra vía que se proponía era que se publicaran en revistas que fueran de acceso abierto, es decir, que no cobraran por publicar, que no cobraran por el acceso. Porque si bien ustedes saben, y lo veníamos hablando ahí más temprano, generalmente no se dimensiona, ¿no?, los costos que tiene el acceso a la literatura científica, y en particular en nuestro país, porque estamos acostumbrados a arreglarnos, ¿no?, con lo que tenemos.
a conseguir los papers que necesitamos por distintas vías, ya sea compartiendo, pidiéndoselas a un colega en el exterior que tiene acceso, o bueno, accediendo a sitios que no son legales, pero que tienen los papers que necesitamos para nuestro trabajo. Entonces, no solemos dimensionar los costos que tiene la literatura científica, pero como decía Gabriel, en nuestro país hay un programa que es la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología, que ustedes deben conocer, donde hoy por hoy se están gastando 10 millones de dólares anuales para que las instituciones puedan acceder a las publicaciones. Entonces esto es un costo no menor que tenemos que afrontar. O si no, en el caso de si tenemos que acceder de forma particular, tenemos que pagar, bueno, habrán visto ahí la carita del gatito sufriendo entre 30 y 40 dólares, ¿no? Sin considerar además que un lector no especializado, si queremos que otras personas accedan también a esta literatura, directamente no pueden con esos costos acceder. Entonces, en relación con las revistas de acceso abierto, para hablarles un poquito de las dos vías, las revistas de acceso abierto son aquellas revistas donde no se cobra por la lectura, no se cobra por el acceso. Y por otro lado, en todas las revistas en general nosotros estamos acostumbrados a que se firma un acuerdo mediante el cual en las revistas tradicionalmente se ceden de forma exclusiva todos los derechos patrimoniales que tienen los autores hacia el editor, es decir, cedemos nuestros derechos, se los entregamos al editor y entonces perdemos la posibilidad es el editor el que tiene la potestad, digamos, para difundir ese trabajo y nosotros ya perdemos esa posibilidad. En las revistas de acceso abierto, en cambio, se usan licencias no exclusivas. Esto significa que yo cedo al editor la posibilidad de publicar mi trabajo, pero no cedo todos los derechos y tampoco de forma exclusiva. O sea que retengo ciertos derechos y eso me permite a mí difundir o reutilizar la obra en otros medios. Entonces la propuesta del acceso abierto viene por ese lado, ¿no? Pasamos de un modelo donde todos los derechos están reservados al editor a uno donde solo algunos derechos se ceden, permitiendo que se puedan hacer otros usos, ¿no? Probablemente conozcan las licencias Creative Commons, que son las más usadas y que son las que se usan en los repositorios y en general en las revistas de acceso abierto para que sea el autor quien defina qué es lo que se puede hacer con su obra, qué es lo que permite y qué es lo que no permite, ¿no? Desde que empezaron las revistas de acceso abierto en todo el mundo, esta vía dorada, hoy por hoy hay alrededor de 17.000 revistas de acceso abierto, hay un directorio que se llama DOAG, el Directorio de Revistas en Acceso Abierto, donde todas las revistas que son de acceso abierto se registran, ¿sí? De esas 17.000, alrededor de 323 son argentinas y alrededor de 12.000 de esas 17.000 revistas no cobran por publicar, porque además tenemos un problema justamente con que desde hace unos años se empezó a asociar el acceso abierto con las revistas con que ahora hay que pagar. Y en realidad el movimiento de acceso abierto nunca tuvo ese objetivo, sino todo lo contrario, ¿no? Justamente la idea era liberar la literatura científica. Pero bueno, como podrán imaginarse, las revistas de las que habló Gabriel en la primera parte, que pertenecen a estos oligopolios editoriales con fines de lucro, rápidamente fueron acomodando su modelo de negocios para sostener sus ganancias e incluso aumentarlas, porque entonces ahora pasamos de un costo por acceder a un costo por publicar, con lo cual se generó una nueva barrera, que son estos famosos APC, los Article Processing Charges, que son costos de publicación, pero que en realidad son precios, ¿no? Son precios que tienen que ver con el prestigio, con el poder que tiene cada una de las revistas y que se establecen de forma totalmente arbitraria. Entonces esto provocó que la vía dorada de alguna manera se divida en dos tipos de revistas, que serían las comerciales, ¿no? O sea, las revistas de las que hablaba Gabriela al principio pasaron a un modelo
de acceso abierto, pero entonces hay que pagar para publicar. Pero nosotros pensamos que las revistas que son auténticamente de acceso abierto son aquellas revistas que no cobran por publicar y no cobran por el acceso, y que en general son financiadas por instituciones, por academias, por centros, universidades, institutos de investigación, ¿no? Esas para nosotros que ahora se denominan diamante o también les dicen platino, no cobran ni por publicar ni por acceder. Y bueno, y por otro lado también el mercado nos hizo esperar y aparecieron como algo que yo denomino consecuencias no deseadas del modelo de acceso abierto comercial, bueno, lo que las revistas depredadoras y las revistas híbridas. En el caso de las depredadoras son, bueno, hablamos de esto un ratito antes de empezar la presentación, ¿no? Estas revistas que en realidad son de acceso abierto porque no cobran suscripciones, pero tienen un interés puramente lucrativo, no hacen revisión por pares, o la revisión por pares que hacen es realmente muy superficial y no tienen ningún interés en aportar a la disciplina, sino que simplemente son empresas que cobran por poner artículos en la web. Y que usan técnicas bastante engañosas y agresivas para captar la atención de los investigadores, sobre todo los nobles, y que tienen necesidad de publicar para pagando, son más baratas que las comerciales doradas, pero bueno, nosotros directamente les decimos truchas, no depredadoras. Y las revistas híbridas son revistas de las tradicionales, que siempre cobraron el acceso, que siguen siendo cerradas, o sea, que siguen cobrando por suscripción, pero además se puede pagar para liberar artículos puntuales, con lo cual estamos pagando 3 veces, ¿no? Es un doble pago. Y bueno, nuevamente esto es como un chiste para ponerle un poco de humor al tema, ¿no? Pero esta nueva barrera que se nos ha impuesto en los últimos años, avalada además por la comunidad científica internacional, con planes como el Plan S, que tal vez escucharon hablar, donde, bueno, justamente la Unión Europea decide financiar esas tasas de publicación en las revistas, en estas revistas de la Vía Dorada, lleva tristemente a acentuar las inequidades y las asimetrías en la ciencia, ya que, bueno, obviamente no todos estamos en condiciones de afrontar esos costos, ¿no? Un poco acá el chiste de, bueno, la revista lo que cuesta y yo cuánta plata tengo, ¿no? Entonces, frente a este nuevo modelo, que es el que vemos que se está desarrollando en los países centrales, donde el sector editorial científico es un negocio oligopólico que está avalado por la Unión Europea, por Estados Unidos, y que están también financiando con el pago de estos onerosos cargos por publicación. En nuestra región, en el sur global, se fue generando otra propuesta denominada Amelica, que tal vez hayan escuchado hablar de ella. Es una reunión de organizaciones impulsada por la UNESCO, por Claxo y por Redalic, que es la red de revistas de América Latina, y por 3 universidades, la Universidad de Antioquia en Colombia, del Estado de Nuevo México en México, y la UNLP en Argentina, la Universidad de La Plata, que proponen un modelo, digamos, diferente de desarrollo. Sostienen que la publicación académica en América Latina siempre estuvo respaldada por una infraestructura no comercial y que fue financiada, sigue siendo financiada con fondos públicos, y que siempre fue de acceso abierto como forma natural de comunicación científica en nuestro ámbito. Y en esencia, en nuestra región tenemos la ventaja de que en general los productos científicos pertenecen a las instituciones y a la academia y no a las grandes editoriales comerciales, y que tienen una tradición de lectura gratuita y de publicación colaborativa. Entonces, desde esta plataforma, Amelica provee infraestructura y desarrollos de software libre para ayudar a las revistas a generar, digamos, alcanzar altos estándares de publicación y de difusión, tales como los que tienen las revistas comerciales, que no cobren por publicar, y que en vez de afrontar esos costos para publicar en revistas comerciales, se canalicen esos recursos para fortalecer la infraestructura propia que tenemos dentro de las instituciones, y de esta forma recuperar
¿no?, el control de nuestras publicaciones por parte de las instituciones, ¿no?, tener lo que llamamos soberanía del conocimiento para generar nuestros propios instrumentos de registro, de publicación y también de evaluación de la ciencia, ¿no? Entonces se propone desde América un acceso abierto sin costos para lectores y ni para autores, ¿no? Eso en relación con la vía dorada o con la parte de publicación, y les decía, la otra vía, la vía verde, que propone que los autores depositen una copia de sus producciones en los repositorios digitales, los cuales tienen que ser creados y mantenidos por las instituciones de ciencia y tecnología. En el mundo existen alrededor de 5.718 en todo el mundo, repositorios que son en general institucionales, pero también hay temáticos, y alrededor de 73 existen en Argentina, de los cuales muchos de ellos están localizados en las universidades nacionales. Estos repositorios tienen características en su desarrollo que los hacen interoperables. Esto significa que sus contenidos, los contenidos de los repositorios, son recuperados por los buscadores que estamos, como Google o Google Scholar, que estamos acostumbrados a usar diariamente, y favorecen enormemente la visibilidad tanto de los autores como de las instituciones y de sus producciones. Y además los repositorios tienen la tremenda ventaja de que permiten que las instituciones se reapropien de los contenidos que financiaron, ¿no?, con sus subsidios, y de los contenidos que financia su personal, que genera su propio personal. Permite que la institución tenga una copia de esos artículos, de esos proyectos, de esos libros, de esos capítulos o incluso patentes que generaron sus investigadores, y al tenerlos puede definir cómo los quiere difundir y a partir de ahí elaborar sus propios registros e instrumentos de evaluación. Es decir, los repositorios tienen un potencial como herramientas para la ciencia que es, la verdad, que muy importante y prometedor, y que a veces no se tiene real conciencia de lo que significaría que realmente todas las instituciones tengan sus propios repositorios y garanticen que la producción que genera esté depositada allí en acceso abierto. Además, en Argentina ustedes saben que tenemos una ley desde el año 2013, que es la ley 26.899, que estableció, digamos, Argentina fue pionera en América Latina al adoptar la vía verde del acceso abierto como forma natural para brindar acceso abierto a su producción científica. La ley básicamente establece eso, ¿no?, que las instituciones que reciben financiamiento público del Estado Nacional y que se dedican a ciencia y tecnología tienen la obligación de crear repositorios de acceso abierto, donde las personas que trabajan en esa institución van a tener la obligación de depositar todas sus producciones científicas, sean papers, sean proyectos, sean capítulos, informes, etcétera, y también los datos primarios que generaron esas producciones. Y bueno, y esto gradualmente, si esto no sucede, la institución no va a poder seguir recibiendo financiamiento público. Si bien la ley es de 2013, se reglamentó en el año 2016, y hoy por hoy todavía falta mucho, pero se ha avanzado también mucho en estos años en el fortalecimiento de lo que es el Sistema Nacional de Repositorios Digitales en Ciencia y Tecnología. Ahí pueden ver una captura de pantalla del sistema. Este portal cosecha los recursos existentes en todos los repositorios del país. Al día de hoy está cosechando alrededor de 44 repositorios y cerca de 370.000 documentos. Y desde este portal se accede, digamos, a la producción científica argentina. Este portal además es cosechado, a su vez, por otros portales de nivel regional y de nivel internacional, por lo cual toda esa producción es mucho más visible internacionalmente, ¿sí? Volviendo un poco al acceso abierto y hablando un poco de lo que tenemos y de lo que nos falta,
En el año 2018 también se publicó un artículo del Estado del acceso abierto, es un estudio que hicieron también el mismo grupo de autores que veníamos siguiendo. Podemos decir que a casi 20 años de la primera declaración del movimiento de acceso abierto, todavía el panorama es un tanto desolador, ¿no? Porque el 72% del total de artículos científicos con DOI que se publican en el mundo todavía sigue estando en acceso cerrado, o sea que el problema es importante aún hoy. Y también este estudio mostró que las vías originales, esta dorada y verde que yo les comentaba hasta recién, no estarían funcionando como se había previsto originalmente, sino que lo que está en acceso abierto por distintas variaciones de estas vías originales, ¿no? Y también, por otro lado, en este estudio no se consideró todo lo que las personas acceden a través de vías ilegales, lo que denominaron vía negra del acceso abierto, que como sabemos tiene un uso creciente en todo el mundo y especialmente también en nuestro país. Entonces acá un poco también han aparecido otros actores dentro de la comunidad, dentro de lo que es la comunicación científica, como son tanto las redes sociales académicas, donde los autores suben y comparten sus trabajos y forman comunidades aparte, tanto como los sitios piratas o las bibliotecas en la sombra, también se les dice, donde, bueno, la más conocida es iHub, que es este sitio creado por una científica kazaja que se llama Alejandra Elbakian, que muchos la denominan el Robin Hood de la ciencia, y todos la queremos muchísimo, porque si no fuera por ella no podríamos acceder a los papers que necesitamos en todo el mundo, pero bueno, su situación también es muy delicada, ya que tiene una demanda judicial millonaria de Elsevier y de todas las editoriales, y bueno, y se encuentra escondida de alguna manera para evitar la extradición. Entonces esto tampoco sabemos cuánto va a poder seguir funcionando así. Y en el caso de las redes sociales académicas, también es complejo que no hay mucho conocimiento por parte de los autores. Muchos de los autores suben las cosas, por ejemplo, a ResearchGate o Academia Edu, y creen que eso es acceso abierto, cuando en realidad estas también son empresas comerciales, ¿no? Privadas, que, bueno, está bien, no están cobrando, pero requieren de un registro, ¿sí? Para poder subir o bajar cosas. No tienen licenciamiento de obras, y como toda empresa privada, bueno, no hay un control institucional, y hoy pueden estar, mañana pueden no estar, o mañana empezar a cobrar, porque claramente tienen un objetivo comercial. Y bueno, también como para ir cerrando respecto de esto, decirles que, bueno, el acceso abierto es solo una parte de lo que hoy se denomina la ciencia abierta, como un nuevo paradigma, ¿no? De pensar en que se está tendiendo a una nueva forma de hacer ciencia, un nuevo paradigma donde no cambia sustancialmente lo que se hace, pero sí cambia la forma en la que se hace, y donde se pretenden abrir todos los productos y los procesos, desde el inicio mismo de una investigación hasta la difusión, cómo se generan las investigaciones, hasta cómo se difunden después, ¿no? En los dos extremos del proceso de investigación se está buscando un proceso de apertura que permita que la ciencia sea más abierta, más colaborativa, más transparente, y por otro lado que se haga con y para la sociedad, ¿no? También el tema de ciencia ciudadana con la participación de actores externos, no solamente científicos, sino una formación específica, se involucren en la ciencia proponiendo temas y abordajes que superen lo disciplinar. Un poco esto es lo que propone la ciencia abierta, donde ustedes ven acá el acceso abierto es solo una partecita de todo lo que de alguna manera se viene. En nuestro caso, en Argentina, en los últimos años, el MinCIT también avanzó en temas de ciencia abierta, porque se creó una comisión específica para trabajar en recomendaciones, políticas e instrumentos de ciencia abierta, y también se creó el portal, este portal de Citar, que todavía tiene muy pocos contenidos, pero a través del cual se están empezando a reunir los conjuntos de datos primarios que se depositan en los repositorios.
Entonces, bueno, acá como un pantallazo de lo que es, bueno, la ciencia, de lo que queríamos contarles del movimiento de acceso abierto, y para ir cerrando algunas conclusiones o propuestas más que nada que nosotros pensamos que estaría bueno poner en común y discutir con ustedes y en general con la comunidad científica para tratar de gradualmente ir cambiando esta situación, ¿no? Por un lado, fomentar la vía verde del acceso abierto a las publicaciones para garantizar que los resultados, ¿no?, de las investigaciones estén accesibles a través de los repositorios, tal como indica la ley, ¿no? Promover que los investigadores, más allá de las revistas en las que tengan que publicar, porque sabemos que esto es complejo por el tema de la evaluación, bueno, igualmente, aunque se siga publicando en algunas de estas revistas, se depositen los artículos en los repositorios institucionales para que puedan ser accesibles de forma abierta y gratuita para todos. Impulsar una discusión acerca de esta problemática, como estamos haciendo con ustedes ahora, de ver, bueno, por qué tenemos que seguir pagando, ¿no?, doble, triples veces por lo mismo. Si les estamos pagando y estamos financiando las investigaciones, ¿por qué después cedemos, ¿no?, toda esta producción a las empresas y después encima les tenemos que pagar para acceder a nuestras propias publicaciones? Bueno, esta idea de promover la soberanía del conocimiento para nosotros es fundamental, en el sentido de poder a través de los repositorios, empezando por los repositorios, pero siguiendo con las revistas y con el resto de las infraestructuras, ¿no?, que se necesitan, generar nuestras propias herramientas de registro, gestión y evaluación de la producción científica. Porque donde nos quedemos quietos ya las editoriales están creciendo en sus productos y servicios y ya nos están ofreciendo hasta hacernos nuestros propios repositorios, gestionar nuestras revistas y hasta decirnos cómo tenemos que evaluar todo. Entonces, si es por las empresas, ellos van a seguir avanzando con productos y servicios para ayudarnos, entre comillas, a hacer estas tareas, que en realidad nosotros pensamos que tenemos que desarrollarlas nosotros mismos, nuestras instituciones, desde la academia y con soberanía. Y entonces sí poder tener instrumentos que tengan en cuenta las condiciones locales y regionales y situadas en las cuales trabajamos, con los recursos que tenemos, y que nuestros conocimientos estén alojados y preservados en nuestros propios servidores, ¿no?, en las comunidades que los generan. O sea, acceso abierto y ciencia abierta queremos con financiamiento, gestión y control desde el Estado, desde las instituciones, sin costos ni para autores ni para lectores. Promover, por otro lado, respecto del tema de evaluación, que todos los organismos usen criterios públicos y explícitos para evaluar la producción científica, destacando justamente que, bueno, que no debería acá importar tanto la revista en la que se publica un artículo, sino el contenido científico y la relevancia, la importancia nacional, regional que tiene ese artículo o esa producción para nuestras propias necesidades, ¿no? Dejar de evaluar en función de la revista en la que se publicó y evaluar en función de los contenidos y la importancia. Promover también que en las distintas instancias de evaluación individuales, de subsidios, de proyectos, se jerarquicen nuestras publicaciones de acceso abierto sin fines de lucro, otorgándoles una consideración adicional, ¿no?, y rankeándolas de alguna manera mejor en función de su calidad editorial y no de los indicadores bibliométricos. Y finalmente que en los procesos de evaluación también se fomente el uso de la información que estamos generando en los repositorios institucionales y los criterios también cualitativos, es decir, evitar el empleo de parámetros solamente cuantitativos, como el factor de impacto o el número de papers, es decir, retomar un poco lo que dicen estas declaraciones como Dora, la que mencionaba Leiden, la que mencionaba Gabriel hace un ratito, adherir a esas declaraciones y modificar las formas de evaluación para contemplar otro tipo de parámetros.
Así que bueno, esto es un poco un resumen de todo lo que queríamos charlar, discutir con ustedes. Así que voy a dejar de compartir mi pantalla, si me acuerdo, acá. Stop. Ahí Bueno, sí. sí, muy, muy interesante. Muchísimas gracias. Ahora supongo que habrán preguntas, comentarios. ¿Quién inicia la...? Ahí está Eduardo. Sí, bueno, estas